Hoy vamos a meternos en algo fascinante, cómo la ciencia más moderna está revolucionando una práctica con siglos de historia, el Tai Chi. Pero, ojo, no el Tai Chi que quizás todos imaginan. Estamos hablando del de alta competencia, donde la estabilidad es literalmente la clave para ganar. A ver, quitémonos de la cabeza esa imagen de movimientos lentos y relajados en un parque. En el mundo del Tai Chi competitivo, la pregunta es mucho más intensa. ¿Qué es lo que de verdad separa a un atleta increíble de un campeón del mundo? Porque en la élite, el Tai Chi es una competencia feroz. Aquí, cada detalle cuenta, la precisión, la potencia y, sobre todo, la estabilidad. La diferencia entre llevarse el oro o la plata puede ser un mínimo temblor, un simple titubeo al aterrizar. Así de exigente es. Bien, vamos a entrar de lleno en el tema. Lo primero es entender cuál es el gran problema, el desafío principal al que se enfrentan estos atletas de élite. A diferencia de la práctica más tradicional, las competencias de hoy exigen lo que se conoce como movimientos de dificultad, y no son otra cosa que secuencias superacrobáticas que piden una fuerza y un control fuera de serie. Son, básicamente, las jugadas que te dan los puntos gordos. Y dentro de estos movimientos hay uno que es el coco, el verdadero dolor de cabeza para muchos atletas. Imagínenlo, es un salto explosivo, con un giro completo de 360 grados en el aire y que termina con un aterrizaje que tiene que ser perfecto sobre una sola pierna y sin moverse ni un milímetro. Y no es solo una impresión, hay datos. En una encuesta a entrenadores de élite, el resultado fue clarísimo. Casi el 60% la señaló como la maniobra más difícil de estabilizar en toda la rutina. O sea, estamos hablando de un verdadero rompecampeonatos. Entonces, con un reto así de grande, ¿dónde se empieza a buscar la solución? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, no está en las piernas ni en los brazos, está justo en el centro. Aquí es donde entra en juego un concepto clave, la estabilidad del core o núcleo. Y no se trata solo de tener fuerza bruta, sino de la habilidad de controlar todo el torso para que funcione como una plataforma súper sólida. Desde ahí, el resto del cuerpo puede moverse con la máxima eficiencia posible. Y es súper importante entender qué es el núcleo en realidad. Va mucho, pero mucho más allá de los abdominales que se ven. Estamos hablando de una red súper compleja y profunda de músculos que envuelve todo el torso. Piensen en él como el verdadero motor que conecta la parte de arriba y la de abajo del cuerpo. Y esto nos lleva a la gran pregunta que impulsó un estudio científico fascinante. ¿Y si fortaleciendo este centro de poder de una manera específica, un atleta pudiera por fin dominar esa patada que parece casi imposible? Para poner a prueba esta idea, se diseñó un experimento muy riguroso. Vamos a ver cómo lo organizaron. A ver, lo que hicieron fue simple y brillante. Juntaron a 12 atletas de élite y los dividieron en dos grupos. Un grupo, el de control, siguió con su entrenamiento de siempre, pero el otro, el grupo experimental, además de su rutina normal, añadió 3 sesiones a la semana dedicadas exclusivamente a la estabilidad del núcleo, y así durante 10 semanas. Y ojo, que no fue cualquier entrenamiento. El programa iba por fases, aumentando la dificultad. Empezaron con ejercicios básicos en suelo firme, para construir una buena base. Después, metieron elementos de inestabilidad, como pelotas suizas y correas de suspensión, para forzar la activación de los músculos más profundos. Y en la fase final, simularon los movimientos del deporte, como aterrizar en una sola pierna sobre superficies inestables. Pasaron las 10 semanas y llegó el momento de la verdad. ¿Había servido para algo todo ese entrenamiento extra? ¿Los resultados? Bueno, fueron espectaculares. Lo primero que midieron fue la estabilidad del núcleo de todos. El grupo de control, el que entrenó como siempre, apenas mejoró. Pero el grupo experimental, su puntuación de estabilidad se había más que duplicado. Una prueba clarísima de que su centro de poder era ahora mucho más fuerte. Pero claro, la prueba de fuego era el movimiento en sí. El grupo de control se quedó con una tasa de éxito de apenas el 25%. Mientras tanto, el grupo experimental saltó a un increíble 68% de éxito. Pasaron de fallar la mayoría de las veces a clavar más de 2 de cada 3 intentos. Un cambio brutal.
68%. Este número lo cambia absolutamente todo. Es la prueba definitiva de que un entrenamiento súper enfocado puede transformar por completo el rendimiento en una de las maniobras más difíciles de un deporte. ¿Pero por qué funcionó tan bien? La explicación es genial. Un núcleo fuerte es como tener un ancla interna. Le permite al atleta mantener una mejor postura mientras gira en el aire y, lo que es más importante, le da la capacidad de absorber y controlar la fuerza del impacto al caer para lograr esa estabilidad perfecta. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja todo esto? Porque la verdad es que va mucho más allá del Tai Chi. El punto central es este. Para movimientos complejos, no alcanza con ser fuerte en general. Se necesita una fuerza específica, una fuerza estabilizadora. Este estudio nos demuestra que la ciencia puede potenciar artes milenarias y que un núcleo bien entrenado no solo te hace mejor atleta, sino que también protege al cuerpo de lesiones. Y todo este análisis nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la ciencia puede lograr esto con un arte tan antiguo, ¿cuántos otros límites humanos están ahí, esperando a que los rompamos simplemente por atrevernos a mirarlos con otros ojos, desde una nueva perspectiva?